A continuación, le voy a dar el pase a mi compañero Samuel Barriga, que él va a concluir con las preguntas. Un placer conocerla, Silvia. Voy a proceder en la pregunta, que es la siguiente. ¿Cuáles son las necesidades de la población donde usted ha trabajado? Ya. Mira, como les estaba comentando, yo he trabajado, he tenido la oportunidad de estar por varias regiones. Casi un año he estado por Iquitos, trabajando en comunidades. Luego de ahí, otros años he estado trabajando en Selva Central con comunidades achánicas. En Iquitos fue con Yaguas, en Selva Central con las Xánicas, dentro de proyectos y además como profesora de pregrado, ¿no? De universidad a estudiantes bilingües achánicas, nomachiguengas y yanechas. Luego de ahí he estado también en Huancavelica, ¿no? Monitoreando casi más de medio año en Huancavelica por la zona de Guaitará, entrando a comunidades de ahí, de esa zona. Luego de ahí he estado viajando por temas de trabajo a distintas partes del país, visitando colegios. Y ahora he estado como docente en un colegio de San Juan del Lurigancho, en Huáscar, y también ahora estoy en un colegio del INSE, ¿no? Como profesora, además de mi experiencia en la universidad que la tengo, ¿no? Y también actualmente me dedico a la universidad parte de mi tiempo. Ahora, la diferencia entre o las necesidades entre los estudiantes de las distintas zonas son totalmente distintas, una enorme distancia. Y como siempre le he dicho, los niños que más necesitan, todos necesitan, pero digamos a aquellas zonas donde hay que darle prioridad es a la Amazonía. Definitivamente es la Amazonía, es Iquitos, es Madre de Dios, ¿no? Es Huánuco, que tiene parte de selva también. He visto de verdad situaciones terribles de los niños. Salud, violencia, violencia física, violencia sexual. Y justamente estaba recordando debido a estas frases terribles que ha salido hace poco en televisión, ¿no? De nuestras autoridades, ¿no? Entonces, las necesidades son enormes. Vi tanta necesidad en Iquitos especialmente, que en algún momento pensé en nombrarme allá, ¿no? Porque justamente hacía esta reflexión y decía, los mejores maestros, y yo me considero una buena maestra, deben estar donde más te necesita, ¿no? Para ayudar a estos niños y a la población que se desarrollen, ¿no? Eh, ¿No? Pero sin embargo, por cuestiones de temas ya familiares, también propios, no fue así, ¿no? Pero sí, de alguna manera, siempre estoy reflexionando sobre esos temas. Es distinto, ¿no? Porque ahí, mientras que las necesidades son de salud, son de educación, es de alimentación, es todo lo que falta, ¿no? Es, y también y en educación, cuando hablamos en educación, hablamos de infraestructura, hablamos necesidad de docentes, hablamos también de recursos, aunque ahora algo que por lo menos me motiva un poco más o digo, algo se está haciendo, son los pocos no, o los casos que estoy conociendo a través de las redes sociales de maestros que están en la selva, que se han nombrado y están en parte de la Amazonía, sacando adelante, pese a todas esas dificultades, a los niños, ¿no? Entonces, gracias a este tema gracias a la masificación de las redes sociales, hay una población que está ayudando, ¿no? En la adquisición de recursos para los niños. Entonces, esto es muy bueno para ellos, ¿no? Mientras, te digo, en cambio, por ejemplo, y esas son las necesidades de los niños en la selva, ¿no?
Ahora, no hay que entender tampoco que esas necesidades, que los niños estén tristes, ¿no? Los niños no están tristes en la selva, los niños son alegres, se divierten, juegan, bailan, conversan cuando agarran, te tienen confianza, entonces están alegres, se sienten bien, se sienten alegres, ¿no? Están contentos ellos jugando, ¿no? Y con las cosas que les das se emocionan. Hay mucho el compartir, digamos, cuando hay estas reuniones de trabajo, todos se sientan, todos comen en el piso o en una mesa o en el pasto, todos están ahí, entonces es la felicidad. Por eso a veces cuando dicen son infelices, no, no son infelices, son felices a su manera, con la falta, con sus con la falta de cubrir todas sus necesidades, pero son felices, ¿no? Son felices y afrontan de esa manera todos sus problemas, ¿no? Ujú. Y por otro lado, por ejemplo, tenemos también las necesidades, los chicos de Huasca, ¿no? Son chicos, primero, cuando les cuento un poco la experiencia, aunque no sé si después me vayan a decir algo, ¿no? Cuando ustedes saben que esa zona es bastante peligrosa, es considerada zona roja. Entonces es un colegio que, y siempre lo cuento, que nadie quiso escoger, ¿no? Yo me presentaba ahí como contratada, nadie quiso. Y yo decía, nadie quiere. Era una plaza orgánica, una plaza para todo el año, no era una plaza por meses, nada. Y nadie la escogía. Yo decía, pero ¿por qué no escogen la plaza? Entonces, a mí me entró curiosidad y dije, bueno, yo la voy a coger. Al final yo, yo voy nomás, ¿no? Como así como me he movido, cuando me he tenido que mover para cualquier parte del país, nunca he tenido miedo de ir sola, ni de hacer mis cosas sola, entonces no me da miedo. Entonces, luego de ahí los profesores empiezan a hablar y a decir, no, pero es que hay un montón de problemas en esa zona, el colegio, no, que ahí eso es peligroso, que no sé, empiezan a hablar, ¿no? Pero yo llegué y realmente y también es considerada, en ese momento, ahorita no sé cómo está considerada la zona, pero era considerada zona roja por el alto índice de violencia, pero también por el alto índice de población con tuberculosis que había, por el alto índice de población con anemia. O sea, habían estudios donde se decía que más del 80% de la población, más del 90% de la población había tenido tuberculosis, ¿no? Uf. Entonces es tanto así que a mí me decían, no vayas a comer al mercado, no vayas a comer, no comas en la esquina porque tú no sabes, ¿no? Bueno, y aparte de la delincuencia, ¿no? Que hay en todos lados, pero más enfocada en esa zona. Nunca me robaron, nunca me pasó nada, nunca me enfermé de nada, ¿no? No pasó eso, ¿no? Y tuve el respaldo de mis padres de familia, tuve respaldo y el respeto de mis niños, tuve el respaldo y respeto creo que de toda la comunidad porque me conocía, ¿no? Me conocía porque generé en ellos un cambio en el pensamiento. Los niños tenían una necesidad enorme de ser escuchados, tenían una necesidad enorme de que les diga que ellos pueden ganar, que ellos lo pueden lograr. Y esto se los digo porque llegué y ellos me decían que eran perdedores, ¿no? Que ellos siempre perdían. Sí. Y justamente teníamos frente a un colegio Fe y Alegría. Entonces, para ellos su mayor competencia era el Fe y Alegría. Decían, ah, no, es Fe y Alegría, no, y siempre había esa comparación, que nunca íbamos a ganar nada. Entonces yo les dije a ellos, pero ¿por qué? No, es que nunca ganamos nada, nunca nada, nunca, no somos nada, no, 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 no vamos a hacer nada. Hasta que poco a poco los fui motivando, ¿no? Y les dije, miren chicos, vamos a hacer esto. Y todos los hacíamos grupo. Yo no soy de las personas o de las profesoras que manda a hacer los trabajos para los días del logro o para las exposiciones en casa. Yo todo lo trabajo en clase, todo en clase y todo lo que me hacen en clase, todo eso se expone, ¿no? Y para esos días, por ejemplo, la Feria de Ciencias,
lo que hicimos fue trabajar de manera transversal en todititas las áreas. Trabajamos en todas las áreas, trabajamos enfocados en una sola problemática y esa problemática desarrollada por todos los niños, ¿no? Y cada grupo se encargaba de una actividad específica para resolver esa problemática. Y es así que todos se involucraron. No, a veces observo que los profesores mandan ya a prepararse, ya tú tu experimento, Ujú. y solamente sacan a los mejores, nada más niños, ¿no? A los que saben expresarse. En cambio, yo no. Ese día yo evalué a los niños. Ya les dije, a ver, ellos ni sabían que los estaba evaluando, ni sabían. Entonces, ya a ver, cada uno empezó a presentar los trabajos y empecé ahí a Ujú. seleccionar quiénes iban a ser los representantes de todo el aula para la exposición de la Feria de Ciencias. Y fue debido a eso que tuve ahí a una niña que no hablaba nada. La niña no hablaba nada. Tuve a un niño también que tenía, que hablaba más, pero igual necesitaba reforzarse, ¿no? Entonces, y todos ellos sacaron el proyecto de Ujú. expresaban con tal libertad y con tal acción, y siempre cuento, estos chicos leyeron 300 páginas, 300 páginas para poder exponer, porque ganamos el concurso a nivel de todo el salón se alegró, porque el proyecto no lo presentamos como un proyecto de este grupo, sino lo presentamos como un proyecto de toda el aula, de todo el aula. Entonces, todos los niños se emocionaron, gritaron, se alegraron. Y a partir de eso, ellos empezaron a creer que sí podían lograr cosas, ¿no? Que sí Ujú. podrían ganar cosas, ¿no? Y luego de ahí nos fuimos también, ganamos a la red, al concursar en la red. Y en la red también ganamos y nomás ganamos un cupo para la participación en la UGEL, ¿no? Y en la UGEL tuvimos, pese a todas las carencias, porque mientras que Ujú. tú ves a los otros colegios que van con un montón de cosas, ¿no? Nosotros logramos ir, ¿no? Ellos demostraron que sí podía, ¿no? Esa experiencia fue muy gratificante para ellos, ¿no? Pero lo principal es hacer que ellos crean que sí puede, ¿no? Y de ese mundo. Entonces, a partir de eso, yo lo que hago junto a un grupo de colegas, digamos, estratégicamente aliándome con colegas, ¿no? Ujú. Es fomentar que los chicos salieran de ese espacio, que ellos conocieran otros espacios, que hay otras cosas más allá de la escuela, que hay otras cosas que son ellos más allá. Y es así que empezamos a promover la participación de ellos en los juegos florales, ¿no? Le hicimos participar en los juegos en declamación, los hicimos en teatro, también participaron, en danza, y salieron ellos a participar. Y poco a poco se fue fomentando esa participación de ellos, a conocer. También participamos en los Juegos Deportivos Escolares. Entonces, pero no haciendo una convocatoria de solamente mi salón, no, convocando a toda la población estudiantil a que se pruebe en distintos deportes, ¿no? Y es así que logramos Mm. ganar copas, ganar medallas, y eso fue despertando en ellos un cambio de actitud, ¿no? Y además los padres también fueron viendo y que las cosas estaban mejorando, que estaban cambiando y que eso iba para bien. Y siempre diciéndole al niño que creemos en él. Y algo que siempre les repetía en estos casos es que ellos pueden que pueden tener familias, o sea, familiares que están delinquiendo, que hasta mamá, papá, ¿no? Que pueden estar delinquiendo, que pueden estar en otras cosas, pero que ellos no tienen por qué ser lo mismo que ellos.
¿no? Que ellos si tienen sueños pueden cumplirlos, pero también para que esos sueños se cumplan, la sociedad tiene que ayudar, ¿no? Y la sociedad tiene que mostrarles que hay un mundo para ellos, ¿no? Y que además ese mundo tiene que abrirles las puertas, pero para eso nosotros como docentes u otros actores se lo tienen que mostrar, porque si no se lo muestras, entonces, y si ellos no tienen la experiencia, no van a saber, ¿no? Ellos no van a conocer. Entonces, es, por ejemplo, esa necesidad de ser escuchados, de ser atendidos, porque también como les decía, quieren hablar había necesidad, tanta necesidad de hablar de su vida privada, de su vida personal de ellos, ¿no? Entonces también tú te pones en esa disyuntiva. ¿Y qué es primero, tu clase o escucharlos? Entonces, para mí muchas veces yo tuve que escucharlos a ellos, porque es atenderlos, porque mientras que tú no los escuches, ellos no te van a escuchar tu clase porque van a estar pensando en esas cosas que le han sucedido. Y realmente suceden cosas terribles en las escuelas, ¿no? Acoso sexual, que no viene muchas veces de las familias, de parientes, ¿no? Viene maltrato psicológico, maltrato físico y carencias alimenticias también, ¿no? Y todas esas necesidades muchas veces llevan a los adolescentes a querer atentar contra su propia vida. Entonces, y además, todos esos problemas y necesidad de ser escuchado lo llevan a ello, a toda eso que están viviendo, lo transformen en violencia, ¿no? Agredir a otros, insultar a otros. Por eso es bastante importante escucharlos, ¿no? Escucharlos y darles sus tiempos para que ellos puedan hacer sus cosas. Y esta realidad es diferente a la realidad donde estoy ahora. ¿Por qué? Porque los niños de donde estoy ahora los padres están más presentes. Además, que como yo les digo, a veces escucho la infraestructura. Yo me siento, por ejemplo, yo comparo mi escuela, la escuela de la selva, comparo la escuela que tuve en Huáscar y veo esta escuela de acá. Esta escuela es un castillo para mí. ¿Por qué? Porque es una escuela que tiene para mí, es una buena infraestructura, material noble, tiene sala de cómputo que ya tenía desde antes, hay personal de limpieza, te limpian el aula, hay portero, hay seguridad, hay todo, no hay cámaras. En cambio, en el colegio de Huáscar, tú la maestra la tienes que hacer de portero, tienes que limpiar la mesa, tienes que limpiar el aula, tienes que la pizarra, tienes que hacer de paramédico, atender a los niños, tienes que hacer de psicóloga porque tienes que escucharlo fuera de tu tiempo, tienes que hacerlo también de motivadora porque tienes que buscar espacios para que ellos se recreen, ¿no? En la zona de la Amazonía, eh, no cuentan con una infraestructura adecuada, no hay materiales, los materiales se pierden porque no están guardados adecuadamente por el clima, se humedece, se honguean y muchas cosas, ¿no? Y no hay alimentación, lo mismo que a veces sucede también en Huasca, que los chicos llegan a veces sin alimento. En cambio, los niños que están acá en el inicio, los estudiantes, tienen más acceso, me parece, o más recursos, ¿no? Y la misma infraestructura, por ejemplo. En Huáscar yo estaba en un aula que era prefabricada, era de, ¿cómo le llaman esto? Machimbrado y con calamina. Entonces, cuando era marzo, el calor insoportable, sudando ahí, insoportable esas calaminas. En cambio, en la selva, las aulas generalmente son de madera, no tienen ventanas, todas las ventanas son abiertas, las puertas abiertas, entonces ves el moho, la humedad, ¿no? Piso de madera, y a veces también cuando el río crece, tienes que ir en una canoa y subir la escalerita del colegio para que puedas entrar, ¿no? Entonces, mientras que en esta escuela no hay eso, ¿no? Si se Ajá, inunda, claro, mi te Silvia. vienen, te Ajá, tiran. Sí. ajá, sí.
Ahora Sam le va a hacer la última pregunta. Sí, pues en realidad nuestra educación tiene muchas realidades dependiendo de la zona donde se encuentren, ¿no? Y ahora Así Sam, es. ajá, vamos a Sam con la última Sí, pregunta. la última preguntita. La última preguntita es muy, muy subjetiva, Ya. bajo su experiencia, bajo su experiencia. ¿Qué consejo le darías a otros maestros que quieren mejorar su enseñanza en el área de su especialidad? ¿Qué consejo le diría? El principal Ujú. consejo es, antes de que inicie la carrera, yo les diría que no escojas porque, que lo escojas porque realmente quieres la carrera. Se necesitan maestros con vocación, no se necesita maestros que estén buscando dinero. Eso es lo terrible, terrible. Y eso es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Hay muchos maestros que están viniendo de la escuela privada a la escuela pública. No todos, ¿no? Pero hay un buen grupo donde no quieren hacer, solamente quieren ceñirse a los que más, a lo que tienen que hacer en su clase. Más de eso no quieren dar, ¿no? Y hay una resistencia. Llega su hora a la 1 de la tarde o a las 7 y tanto de la noche y se van a la casa. Más. No hay más, ¿no? Hay muchas capacitaciones y orientaciones y no lo quieren, ¿no? Entonces, el principal problema ahorita es eso, la falta de vocación. Cuando yo estudié la carrera de educación, yo sabía en ese momento que la carrera no era mal pagada, te pagaba, era muy mal pagada. El profesor ganaba 600 soles, 200 soles, poquísimo, ¿no? Entonces, a mí me dijeron algo, tú estás estudiando educación, pero recuerda que esta carrera no te va a dar dinero. Entonces, si estás pensando en estudiar porque te va a dar dinero, entonces estás muy equivocada. No va a ser así, ¿no? Entonces, se necesita maestros con vocación, maestros que no tengan miedo a decir lo que piensan y a cambiar los paradigmas o a cambiar la rutina que ya está implementada en el colegio, que tengan la fuerza necesaria. ¿Por qué? Porque a veces uno como maestro se va a encontrar sola y vas a sentirte sola contra el mundo, pero tienes que atreverte a cambiar ese mundo y a decirlo, así estés sola, si no, no va a cambiar nada, ¿no? El otro consejo que yo les daría es que siempre estén actualizándose, ¿no? Siempre estén actualizándose, buscando información, leyendo. Un maestro que no lee es un maestro que no va a conocer, ¿no? Parte de conocer también se da a través de la lectura. Y el principal consejo que les doy para todos los maestros es que jamás se pega a un niño, jamás se golpea a un niño. Si en algún momento maestro golpeas a un niño o maestra, te retiras de la carrera. Deja de ser maestro, porque entonces está demostrando que no sirves para esto. Porque los alumnos, yo he tenido niños inclusivos, he hecho prácticas y realmente a veces la conducta no, algunos no soportarían, ¿no? Porque hasta, que te digo, agarran un palo y te quieren golpear. Pero ahí está, tú tienes que buscar la estrategia. Me acuerdo que un niño agarró un palo y me quería golpear del escoba. Entonces yo le empecé a hacer así, como jugando y se relajó. Y empecé a trabajar con eso. Hay chicos que te pueden gritar y te pueden insultar, pero uno tiene que recordar que tú eres el adulto y tú no te puedes poner de tú a tú con un menor de edad y quien tiene que sacar lo mejor de sí para tratar de apaciguar y calmar, eres tú como adulto y como docente, ¿no? Tú no te vas a poner a gritar y a pelear y a pegar al estudiante, ¿no? Entonces, y si hay estudiantes, por ejemplo, en secundaria que se da mucho, que ya está en un nivel extremado de violencia, que ya el docente no lo puede manejar, para eso hay protocolos,
hay recursos, ¿no? Que si tú no lees, no vas a estar enterado, que si tú no participas, no vas a saber, que si tú no preguntas, lo primero que se te va a venir a la cabeza es pegar o agarrártela con la nota al estudiante, y no es así, ¿no? La idea es, por eso es importante leer, ¿no? Y ya saben, el día que me pongan el dedo a un chico, a un niño, niña, a un adolescente, olvídense que ese día dejan de ser maestros, ¿no? Y cualquier acto de abuso frente a un niño que se ha detectado, hay que seguir los protocolos. Sí, porque van a encontrar casos de niñas abusadas, casos de niñas maltratadas, casos de niñas que son también abandonadas, ¿no? A su suerte. Entonces, y también caso de niñas que quieren atentar contra su vida, caso de niños también que están en malos pasos. Entonces, hay que atenderlos. No puedes como ciudadano, como docente, dejarlos de lado. Y les cuento una anécdota. Hace tiempo tuve un niño que era problema, ¿no? Y todos los padres se juntaron y me dijeron, profesora, no podemos tener este niño en el aula, profesor. Este niño tiene que salir del aula. Yo les dije, era sexto grado, y lo que les dije a los padres es, primero, que ellos piensen un poco, ¿no? Si fuera su hijo, ¿qué hicieran ellos? ¿Lo botan de su casa? ¿No le darían una oportunidad? O sea, si botas a un niño, a un adolescente de la escuela, ¿a quién se lo está regalando? Se los está regalando a la calle, ¿no? ¿Quién lo va a coger? La calle. Entonces, tienes que buscar una oportunidad. Y eso fue lo que les dije a los papás, ¿no? Que si ustedes, pero si fuera su hijo, ustedes no dirían eso. Lo otro es que si acogen a otros y les dan oportunidad a los adultos, porque no le dan la oportunidad a un niño, a un adolescente de mejorar, de cambiar. Entonces, hay que dársela, ¿no? Pero también ahí viene todo un trabajo con el adolescente, porque hay que seguir hay que hacer que el estudiante asuma compromisos, asuma responsabilidades, hay que monitorearlo, hay que hacerle seguimiento. Y quizás toda esa parte es lo que a los docentes les cuesta, ¿no? Les cuesta asumir, porque hacer todo eso implica tiempo, Implica, implica también implica trabajo, pues tiempo, trabajo, ¿no? trabajo y Sí, también y tiempo. implica desgaste emocional. Ujú. También es eso, pero ahí recuerdo algo que me dijeron cuando estudiaba psicología. Hay que separar, ¿no? Cuando termina tu trabajo como escuela, no te puedes cargar con esas emociones. O sea, esas emociones de tristeza, de cólera, de frustración, no la tienes que llevar para tu casa, ¿no? La dejas a un lado, ¿no? Y tampoco puedes, porque algo que a mí me pasaba es que tanto en la Amazonía como yo veía un caso y lo atendía, ¿no? Como si yo fuera la familia. Entonces alguien me dijo alguna vez, y también recordé las clases de psicología que dijeron que nosotros nos vamos a vivir con ellos. Entonces nosotros no lo vamos a cambiar. Y lo que estamos en su mundo, entonces lo único que estamos haciendo es darle un remedio momentáneo, que cuando ese remedio se vaya, no ha solucionado nada, ¿no? Y lo dejas y vuelve a cero. Entonces, por eso es importante, me dijeron, el trabajo con la familia y hacer que la familia se involucre y por sí toda la sociedad. Entonces, buscar aliados estratégicos, ¿no? Pero el trabajo es muy fuerte en todos lados, ¿no? En todos lados. Los enfoques tienen que ser totalmente distintos, tanto en la Amazonía como, porque también en la sierra es totalmente distinto. Ahí los chicos son como más vivos, los chicos adolescentes están ya, por ejemplo, a comparación, están en las fiestas, están asumiendo otros patrones
culturales también propios que ven en las familias, ¿no? Y se da mucho, he visto maltrato, ¿no? Mucho maltrato hacia la mujer, ¿no? Entonces hay esas diferencias, ¿no? En la parte andina, digamos, ¿no? Pero finalmente no es que ellos estén tristes, ellos están alegres con sus formas, con sus maneras y tratan de salir adelante ante todos los problemas que siente que tienen, ¿no? Y nosotros, mientras tanto, tenemos una vida, entre comillas, y nos quejamos, ¿no? Alguna vez escuché a alguien, nos quejamos tanto, nosotros nos quejamos tanto, pero no solucionamos nada. O sea, si te vas a quejar, plantea una solución, pero no vivas la vida quejándote, ¿no? Porque si no, no arreglas nada con las quejas, ¿no? Imagínate toda esa gente que está sufriendo más que tú y padeciendo mucho más necesidades que tú y que están felices. Entonces tampoco, y esto lo digo porque a veces dicen, no, es que ellos son, un niño puede ser feliz ante tanto problema y tanta necesidad. Claro que puede ser feliz, claro que puedes, pero eso no significa que no tenga problemas, eso no significa que tenga necesidades, si las tienen, pero también frente a eso, que van a estar tristes, ¿no? Pues, ¿no? Tienen que buscar la manera de crear esa felicidad, ¿no? Ujú. Bueno, Ah, queremos agradecerle, ¿no? Por compartir su experiencia con nosotros. Realmente es muy agradable saber lo que nos dice. Y sí, efectivamente es bien difícil, pues, ¿no? A veces las situaciones, pero algo muy importante es la vocación. Si uno Mm. estudia esta carrera por vocación, lo va a llevar y lo va a tener siempre ahí adelante, ¿no? Como usted misma nos ha explicado y nos ha dado los ejemplos. Mm. Justo comparto todas sus opiniones porque mi primera carrera también es educación. Bueno, estoy estudiando esta segunda carrera en educación artística, también llevé psicología y de verdad que el manejo con los estudiantes es algo que se tiene que tomar y que algo también muy importante que usted dijo, que hay personas que solamente cumplen con su trabajo y se van y no les importa nada, y eso no es así, ¿no? La vocación del maestro va más allá, como usted misma lo ha planteado y nos ha contado y ha respondido todas nuestras inquietudes y preguntas. Agradecida Sí, totalmente, a ver qué quieren decir mis demás sí. compañeros, ¿no? Sí, Ah, sí, sí, muchas gracias por todo lo compartido, que de verdad es valiosísimo para nosotros que somos educadores en formación, nos estamos formando para todo ello y de verdad queda chica esta entrevista para poder saber más, ¿no? De la tanta experiencia que ha tenido. Y nada, gracias nuevamente. igualmente, muchas gracias. Es un placer tenerla en esta breve entrevista y además también entender que todo lo que nos ha compartido y respondido a nuestras inquietudes nos sirve muchísimo para nuestro desarrollo de docente, tanto también por el material que es muy útil, pero es gratificante entenderlo como material y desarrollo personal en cada uno de nosotros, ¿no? Bajo sus experiencias de usted. Estamos muy satisfactorios con esta entrevista y queremos mucho más, en verdad. Quisiera saber muchas más anécdotas de qué ha pasado, porque yo también, desde mi forma de ver, digamos, cuando termine o culmine mi carrera, sí quiero irme a zonas rurales, porque es mi perspectiva más que todo. No quiero tanto quedarme en Lima, pero bueno, es otro temilla. Muchas gracias. Gracias. Cerramos entonces. Más bien, Sí, agradecerles a ustedes por la invitación, ¿no? Muchas gracias por la invitación y por permitirme a mí compartir esta experiencia con ustedes, ¿no? Y que les ayude y que además motive a otros, también a otros futuros educadores, ¿no? Que se están en ujú, plena de formación y que no desistan porque la carrera, yo siempre, algo que digo también es que los chicos al final son los que te van a recompensar, que no esperen una recompensa de los padres, no, no. La ujú. recompensa viene de los mismos estudiantes y viene también de la sociedad, ¿no? A veces. Y la despedida, cuando me fui de Huáscar, tuve una despedida muy bonita de toda la comunidad.
¿no? Es más, y al año siguiente, de nuevo, me hicieron otro homenaje y fue muy sentido, pero eso es cuando tú realmente haces un gran trabajo con los estudiantes y tienes vocación para ser ellos y la vocación va acompañado de la humanidad, ¿no? Si tienes vocación y que hay humanidad, entonces todo va a fluir, ¿no? Todo va a fluir. Pero como ya le hemos dicho,